¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas parecen repetir la misma historia una y otra vez? Cambian de pareja y vuelven a sufrir por el mismo tipo de relación, cambian de trabajo y terminan viviendo exactamente los mismos conflictos, se mudan de ciudad, empiezan de cero y con el paso del tiempo todo parece volver al mismo lugar. Es como si la vida cambiara de escenario, pero el guión siguiera siendo el mismo. Y entonces aparece una pregunta que muy pocas personas se atreven a hacerse. ¿Y si el problema no estuviera en lo que ocurre fuera? ¿Y si aquello que llamamos realidad estuviera siendo filtrado constantemente por algo que llevamos dentro? Porque quizá la realidad no sea exactamente como la vemos. Quizá la vemos como somos. Durante mucho tiempo pensamos que nuestras decisiones crean nuestra vida. Y eso en parte es cierto. Pero existe una pregunta todavía más importante. ¿Quién está tomando esas decisiones? Porque no decide la misma persona que vive desde el miedo que alguien que vive desde la confianza. No interpreta igual una conversación alguien que espera ser rechazado que alguien que espera ser comprendido. No observa el mundo igual quien cree que las oportunidades existen que quien está convencido de que la vida siempre juega en su contra. Sin darnos cuenta, cada uno de nosotros observa la realidad a través de un filtro invisible, un filtro que influye en lo que vemos, en lo que ignoramos, en las decisiones que tomamos y finalmente en la vida que terminamos construyendo. Ese filtro tiene un nombre: identidad. Y comprender cómo funciona puede ser una de las conversaciones más importantes que tengamos nunca. Cuando escuchamos la palabra identidad solemos pensar en nuestro nombre, nuestra profesión, nuestra personalidad, nuestra historia, pero la identidad es mucho más profunda que todo eso. La identidad es el conjunto de patrones que has repetido tantas veces que dejaron de sentirse como algo que haces para empezar a sentirse como algo que eres. Está formada por tus creencias, por tus recuerdos, por las experiencias que más te marcaron, por las emociones que más has repetido y por los hábitos que realizas sin pensar y lógicamente por las historias que te cuentas sobre ti mismo. Cada una de esas piezas va construyendo una especie de mapa interno y ese mapa termina convirtiéndose en la referencia desde la que interpretas el mundo. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro no recibe la realidad como una cámara de vídeo que registra todo de forma objetiva. Constantemente selecciona información, prioriza señales, descarta otras, completa aquello que falta e interpreta lo que ocurre utilizando experiencias anteriores. En otras palabras, no solo vemos el mundo, lo interpretamos. Y esa interpretación depende en gran medida de la identidad que hemos construido durante años. Por eso dos personas pueden vivir exactamente la misma situación y salir de ellas con conclusiones completamente diferentes. No porque una viva en otro mundo, sino porque ambas lo están observando desde identidades distintas. Pero, ¿cómo llegamos a convertirnos en la persona que creemos ser? Quizá la respuesta no esté en un único acontecimiento, sino en miles de pequeñas repeticiones. Todo comienza con una experiencia. Esa experiencia por sí sola no va a determinar quién eres. Lo que realmente importa es el significado que tú le atribuyes. Imagina que de pequeño levantas la mano en clase para responder una pregunta y varios compañeros se ríen. Ese hecho dura apenas unos segundos, pero tu cerebro necesita interpretarlo y puede llegar a una conclusión como esta: es peligroso equivocarme delante de los demás. Si esa interpretación se repite en distintas situaciones, termina convirtiéndose en una creencia. Y una creencia actúa como una lente. Empiezas a prestar más atención a todo aquello que confirma esa idea. Cada nueva experiencia parece darle la razón. Con el tiempo, esa creencia empieza a generar pensamientos automáticos. Mejor no hablo, seguro que voy a hacerlo mal, no soy suficiente. Esos pensamientos influyen en tus decisiones. Las decisiones crean comportamientos. Los comportamientos generan nuevas experiencias. Y esas experiencias refuerzan todavía más la creencia inicial. Sin darte cuenta, el ciclo vuelve a empezar. Los mismos pensamientos generan las mismas decisiones. Las mismas decisiones generan las mismas experiencias. Las mismas experiencias generan las mismas emociones. Las mismas emociones generan los mismos químicos tanto en nuestro cerebro como en nuestro cuerpo. Los mismos químicos nos hacen ser adictos a los mismos pensamientos. Y así entramos en una espiral sin fin que reafirma no solo lo que creemos, sino también lo que somos.
Y cada vuelta hace que esa identidad se vuelva un poco más estable, hasta que llega un momento en el que ya no dices tengo miedo, empiezas a decir yo soy así. Y ahí ocurre algo totalmente extraordinario. Una experiencia del pasado termina convirtiéndose en una identidad para el presente. En otras palabras, estás constantemente reviviendo tu pasado. Pero la historia no termina en la mente, porque cada pensamiento genera actividad en el cerebro, cada emoción implica cambios en el sistema nervioso, cada estado emocional moviliza neurotransmisores, hormonas y respuestas fisiológicas. Si una emoción aparece de forma puntual, el organismo suele recuperar el equilibrio, pero cuando ese estado se repite durante meses o incluso años, el cuerpo comienza a adaptarse a él. El estrés sostenido no solo cambia cómo te sientes, también modifica cómo responde tu organismo. La ansiedad repetida no solo afecta a tus pensamientos, puede alterar tu respiración, tu frecuencia cardíaca, tu descanso o tu capacidad de concentración. En cierto modo, el cuerpo aprende el estado emocional que más practicas, y cuanto más lo practicas, más familiar se vuelve, hasta que un día deja de sentirse extraño. Ahora forma parte de nosotros, lo que hace que aquí aparezca una idea que considero fundamental. Muchas veces creemos que pensamos de una determinada manera porque somos así, pero quizá somos así porque llevamos años entrenando el mismo estado interno. Y es que a lo largo de la historia han existido diferentes formas de explicar este proceso. La neurociencia habla de redes neuronales, neurotransmisores, hormonas, sistema nervioso y plasticidad cerebral. Las tradiciones orientales utilizaron otro lenguaje. Hablaron de centros energéticos, los llamaron chakras. Cada uno representaba una dimensión de la experiencia humana: la seguridad, las emociones, la voluntad, el amor, la comunicación, la intuición o la trascendencia. La ciencia, hasta el momento, no ha demostrado la existencia de los chakras como estructuras anatómicas, pero también resulta interesante observar que muchas de las regiones asociadas tradicionalmente a esos centros coinciden con importantes plexos nerviosos y glándulas endocrinas implicadas en funciones relacionadas con esas mismas experiencias humanas. Quizá ambos modelos no estén respondiendo a la misma pregunta, o quizá estén intentando describir una realidad compleja utilizando lenguajes diferentes. En este canal no vamos a enfrentar la ciencia con la espiritualidad, vamos a investigar dónde dialogan, porque comprender al ser humano probablemente requiera más de un mapa, y quizá la transformación no empiece cuando aprendemos algo nuevo, sino cuando dejamos de identificarnos con la versión de nosotros mismos que creíamos que no podía cambiar.